Mi más cordial saludo, dándole gracias a Dios porque nos da un nuevo día de vida, como también un nuevo mes en el cual comenzamos con la preparación y con el llevar a cabo la cena del Señor en este día. Y vamos a mirar primeramente en la palabra de Dios, allí en primera carta a los Corintios. No sin antes dar un saludo muy especial a toda esta familia de Cristo, la cual nos encontramos ya listos y preparados para recibir eh, todo lo que Dios tiene para y que nos ofrece para este alimento espiritual del día de hoy. Ya estoy viendo aquí cada uno de los que han llegado a unirse en el grupo, los saludo en el nombre del Señor, dándole gracias porque nos permite estar nuevamente listos y preparados para ubicarnos en el sentir maravilloso que nos da el estar en este momento listos y dispuestos a este alimento espiritual para el día de hoy. Así que vamos a orar, darle gracias a Dios. Amado Rey, Padre Santo, te damos muchas gracias porque tú nos permites la salud primeramente, la vida y este nuevo respirar, un nuevo día en el cual nos permitimos ponernos delante de ti, amado Rey, para que tú nos bendigas grandemente a través de esta palabra. Y te pedimos la sabiduría y el entendimiento de lo alto para poder comprender toda esta gran verdad que tú tienes para el día de hoy. Te agradecemos tanto, Señor, que tú nos guardes, nos proteja y nos ayude, pero no solamente a nosotros, sino también sabemos que los nuestros también están protegidos por ti, porque tú nos enseñaste y nos sigue enseñando que cuando nosotros obramos con justicia, somos justos en la vida, entonces las peticiones que hagamos, vamos a obtener las respuestas que necesitamos en tu voluntad. Y nosotros hemos puesto a toda nuestra familia en manos tuyas y siempre la tendremos ahí, Señor mío, para que tú nos guarde, la protege, la ayude. Y que nos ayude también a que todos y cada uno, sin faltar uno de nuestra familia, entre a formar parte de la familia de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a mirar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, para empezar con la institución de la Cena del Señor en este día primero de mes, como acostumbramos ponernos cita en este día para poder hacer obediencia de esta palabra. Y dice la palabra de Dios, la cual leemos en el capítulo 11 de primera carta a los Corintios. Y vamos a leerla del 23 al 30. Y dice así la palabra de Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Permítanos, Señor mío, en este momento,
empezar, mientras escuchamos lo referente a la cena, al servicio de la Cena del Señor, esta institución, que nos pongamos en un lineal apropiado de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que por tanto pruébese cada uno a sí mismo, ¿sí? Y coma así del pan y beba de la copa, y probemos cómo estamos delante del Señor en esta hora. Ha pasado un tiempo en el cual tomamos la Cena del Señor hace un mes, y hemos tenido oportunidad para arreglar totalmente nuestra vida delante de Dios y demostrar así que verdaderamente somos sus hijos. Pero verdaderamente debemos demostrarle con hechos, con cambios, como Él lo quiere. Y cada día que escuchamos la palabra de Dios entre semana, que son martes, miércoles y jueves, como el sábado también, y hoy, estamos acentuando en nuestra vida que el cambio ha sido significativo y debe ser así para todos y cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios dice que el que peque no peque más. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bien en claro, mis hermanos. Únicamente. Saber que Dios se contrista, igual el Espíritu Santo de Dios se contrista cuando hay pecado en nosotros. Como esto es tristeza para ellos, para la deidad, para la Trinidad, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener una resolución en nuestra vida para no volver a hacer pecado. De esta manera vamos a estar en completa gracia de Dios. Así ya estamos probándole a Dios que queremos estar presentes siempre que haya la cena del Señor, sin que haya ninguna falta en nosotros, ningún pecado. Acuérdese que el Señor nos llama para nacer de nuevo. Y ese resultado del nacer de nuevo nos lleva a no volver a pecar. Ya lo hemos estudiado, lo hemos visto a través de la palabra. Y esto es muy importante tenerlo siempre en claro, para seguir ese caminar, ese buscar del nacer de nuevo. Es muy importante, mis hermanos, es algo que nos llevaría, y tiene que ser así, de estar completamente seguros que estamos en gracia de Dios en todo tiempo, en todo momento. Hacer de cuenta que el Señor viene por su iglesia a cualquier momento, en cualquier instante. Cuando nosotros tenemos esto en claro, entonces decimos al Señor que vamos a estar obedeciéndole a la palabra. Y la palabra de Dios habla para todo aquel que nace de nuevo, que lo entienda bien. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 8, diciendo que el que practica el pecado es del diablo, no es de Dios. Esto tiene que impulsarnos cada día más a que muramos al pecado, a que no estemos más en pecado. Cuando dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, o sea, tiene la esencia, tiene la naturaleza pecaminosa que pertenece al diablo. No se ha salido de esa naturaleza pecaminosa. Y Dios nos está dando cada día más oportunidad como tiempo para que lo hagamos. Ya no estar más en pecado. Y la palabra lo asevera, lo hace claro para que no dudemos de que no pueda ser así. Entonces dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Pero mire lo que sigue. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesús, para deshacer las obras del diablo. Aquí hay una situación importantísima. Teniendo claro
que si Él está en nuestro corazón, Jesús en nuestro corazón, como simiente preciosa, no podemos pecar porque esa simiente es incorruptible. Nada nos puede corromper, nada nos puede llevar al pecado. Esto es importante porque esa fe en Jesús y a través de la palabra de Dios, acuerde que el nacer de nuevo es por el lavamiento. Cuando nosotros estamos sucios, en pecado, corazón sucio, tenemos que llegar a un corazón limpio para poder decir que somos hijos de Dios. O sea que se hace necesario un lavado. ¿Sí? La palabra de Dios es agua. Por eso ese lavamiento es a través del lavamiento del agua por la palabra. Cuando tú y yo hacemos uso de la palabra de Dios, estamos haciendo de nosotros un lavado. Y la palabra de Dios nos está lavando hasta llegar a una purificación. Que es así como entra Jesús a morar, a ser parte de nuestro corazón. Como simiente incorruptible para no volver a pecar. Dice aquí el versículo 9 de primera carta de Juan, capítulo 3. Todo aquel que es nacido de Dios, miren, no practica el pecado. No puede. Porque la simiente de Dios permanece en él. No puede. Porque ahí está la simiente, incorruptible. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Por eso es un segundo nacimiento. No es que nosotros nazcamos inmediatamente como hijos de Dios, no. Solamente nacemos como criaturas, creación simplemente. Pero ahí está completamente la invitación a ese cambio, a ese nacer nuevamente, a ese nuevo nacimiento que es nacido de Dios, de lo alto, del Espíritu Santo. Cuando esto ocurre, la persona no puede volver a pecar. Insisto y toco este tema porque es el tema principal de la palabra de Dios, el Evangelio para salvación. Así que mis hermanos, ya no dudemos más. Pensemos en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestro espíritu que sí podemos llegar a nunca más pecar. Téngalo claro, mis queridos hermanos. Téngalo bien claro, que nosotros podemos llegar a ese estado porque la palabra de Dios así nos lo está mostrando. Y así podemos manifestar delante de Dios. Presentarnos delante de Dios para decir, Dios, aquí estamos sin pecado. Él conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón y Él lo sabe. Pero qué bonito presentarnos. Puros, como cuando presentan los niños cuando nacen. Recuerda que era una costumbre que a los 8 días se llevaba al templo un niño puro para presentarlo al Señor. Así hemos de presentar nosotros en pureza al pecado. Porque la palabra de Dios, en el versículo 10 que estamos leyendo en la primera carta de Juan 3, dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios. Mire cómo debemos de manifestarnos. Y también los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Una persona nacida de nuevo ama al hermano, ama al vecino, ama al prójimo, en una palabra. Está cumpliendo la ley y los profetas. Está cumpliendo lo que dice Dios en el mandamiento que nos da, donde dice que amemos a Él primeramente, con todas nuestras fuerzas, nuestro ser, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y a nuestros semejantes, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. ¿De qué maneras te amas? ¿De qué manera debemos de amarnos? Querrámonos, al menos nosotros, para que si nos queremos nosotros, podamos dar amor a otros. Pero si aún no nos queremos nosotros, ¿cómo vamos a pretender amar a los demás? Por eso es bueno lo que nos dice la palabra de Dios, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo.
y coma así del pan y beba de la copa. Por eso hago esta invitación al nacer de nuevo. Ya hace mucho tiempo estamos dando esta enseñanza. Y yo no puedo tomar una lista para decir ya naciste de nuevo o no. Pero tú sí puedes presentarte delante de Dios aprobado para este gran evento de esta gran fiesta de ser partícipes de la cena del Señor. Con esto nomás podemos hacer referencia, estar completamente seguros de que estamos bien delante del Señor. Si esto pasa en cualquiera de nosotros, felicitaciones mis hermanos, así es que nos quiere ver Dios. No olvidando que en cualquier momento puede venir el Señor Jesucristo por su iglesia, porque estamos en ese tiempo del fin. El fin de los tiempos nos indican que Jesucristo vendrá por su iglesia primeramente. Luego vendrá la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años divididos en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Luego hay un evento muy especial que se llama el reinado milenial de Jesucristo. Es cuando Jesucristo empieza a reinar. Él no está reinando en este momento. El que está reinando en este momento es el diablo, Satanás. Por eso el mundo está, la mayor parte del mundo está sumido en ese reinado y está haciendo caso a ese rey. Pero nosotros esperamos ese día glorioso de el reinado de Jesucristo. Ya antes ha venido por su iglesia, por ti y por mí. Si nos encontramos, como estamos leyendo en la palabra, aprobados, ya aprobados, para poder aquí en la tierra tomar la cena del Señor y estar listos y aprobados para ser arrebatados como iglesia de Cristo, pero también llega al mismo tema, para ir a formar parte de la cena del Señor, pero allá en el reino de los cielos, directamente con Jesucristo. Yo no voy a ser con tu pastor, allí cualquiera de los grupos que asista a algún templo como iglesia y que tenga su pastor, a quien saludo en esta mañana, dándole gracias porque tú estás haciendo mucho por aquel grupo que tengas. Entonces allí ya no vamos a estar con este pastor, sino con el pastor de pastores, que es Jesucristo. Y allí Él va a impartir, va a hacer que participemos de esta cena. Y allí ya no hay necesidad de aprobación, ¿cómo estamos? Allí ya no tenemos que probarnos, porque hemos pasado ese filtro en santidad, en amor, en obediencia, en justicia, en juicio, en todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de ese lavamiento del agua por la palabra para purificarnos, porque solamente lo puro entra allí. Lo impuro no puede entrar al reino de los cielos. Por eso se hizo necesario esa simiente incorruptible, para que nada nos pueda corromper y poder entrar allí puros, con un corazón limpio como el que habla nuestro amado Padre en la palabra, en el Salmo 51, 10, que es el nacimiento de nuevo. Completo. Después de haber nacido de agua, se complementa con el Salmo 51, 10, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, aprobado, limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ese es un hijo de Dios nacido de nuevo. Por eso es muy delicioso, supremamente delicioso entender la palabra de Dios. Porque no tenemos obstáculo, no hay nada que nos quite de la presencia de Dios cuando tenemos claro que Jesús ha entrado en nuestro corazón como simiente incorruptible. Es un seguro de vida aquí en la tierra, como es un seguro para la eternidad. De esta manera, tomándonos este tiempo, allí cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, si algo no tiene aprobación delante de Dios, es un tiempo por la cual empezamos a decir en nuestra mente y en nuestro corazón:
abriendo su boca para orar, porque hay que orar con voz audible, pero que al menos se escuche únicamente en sus oídos. No necesita gritando o gritarlo, pero sí decirle: Dios, tengo esto, no me siento aprobado por este motivo. Y cuente con que el Señor escucha tu oración. Así vas a ser aprobado. Y hoy, aprobados todos, vamos a cenar. Vamos a hacer esta fiesta, maravillosa fiesta, porque es una fiesta en la cual nos invita cada día a tener ese termómetro en nuestra vida de saber si estamos o no aprobados por Dios. Y hoy, cuando tomemos la cena del Señor, va a bajar de una manera tan especial que refrescará todo tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, porque lo que es puro vive fresco. Y lo refresca la sangre de Cristo, por la cual tomamos hoy, por los emblemas, no porque sea la sangre de Cristo, es el emblema de la sangre de Cristo. Igualmente el cuerpo de Cristo con un emblema que es el pan, en la cual va a ser molido por nuestra dentadura, como fue tipificado también en la cruz, después de haberlo molido mientras llegaba allí al sepulcro. Fue molido con látigo, con puñetazos, con patada, con miles de situaciones que nos llena de dolor de solo pensarlo. Pero que esto valga la pena, que no sea tiempo perdido por Jesús, que esa entrega que Él hizo sea realmente lo que nosotros necesitábamos, y que fue así para llegar a la salvación y la vida eterna. Así que aprobemos en nosotros que hemos recibido ese ejemplo de sacrificio, pero no como solo ejemplo, sino porque se hizo y se fue una realidad. ¿Qué hizo ese ejemplo? ¿Qué hizo esa realidad? Que fuésemos lavados por la sangre de Cristo. Y hoy nos permitimos decir: gracias, Dios, porque tú nos has rociado y lavado con tu preciosa sangre, porque al recibirte como nuestro Salvador en nuestro corazón, entras a morar y formar parte de mi vida, de la vida que tú quieres que seamos cada uno de nosotros. Pura, santa, sin mancha, como esa iglesia gloriosa que tú vienes a recoger para el día del arrebatamiento. Así que vamos a hacer la institución de la cena del Señor. Porque el Señor mismo hizo esta ordenanza y mandó a sus discípulos para que participasen del pan y del vino, que son emblemas, oigan, solamente emblemas, de su cuerpo roto y de su sangre derramada. Esto es lo que se llama la cena del Señor. Esta fiesta es para sus discípulos, todos vosotros que con verdadero arrepentimiento habéis abandonado vuestros pecados, muertos al pecado. Aquí nos está implícitamente diciendo: nacidos de nuevo, porque ya no hay más pecado en nosotros. Y esto es claro, hermanos, tiene que ser exactamente claro en todos nosotros. No que salgamos este domingo sabiendo que cenamos y que estamos en gracia de Dios, y ya está en el pensamiento incluso que vamos a seguir en el pecado. No, porque eso no es nacimiento de nuevo, por ningún motivo. Yo quiero, mis hermanos, no sé cómo quisiera escribirlo, penetrarlo en su corazón, en su alma y su espíritu, porque mi mayor deseo es que se sienta y que sientan lo que tienen nacido de nuevo, porque su vida no es sino llena de gozo y de admiración al Dios Todopoderoso por ese inmenso amor que nos ha dado. Solamente existe en nosotros gozo, no hay felicidad, hay gozo, porque el gozo es mayor que la felicidad. Así que si nosotros hemos abandonado nuestros pecados y habéis creído en Cristo para salvación, acerquémonos y tomemos de estos emblemas, y por la fe
participad de la vida de Jesucristo. ¿Y para qué? Para la consolación y gozo de vuestras almas. Acordémonos que la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, el cual es señal de su segunda venida. Acordémonos de eso. Hoy estamos recordando que esto que estamos haciendo es una señal y es un recuerdo que tenemos que tener porque Él viene por su iglesia y está pronto a venir. Esa es su segunda venida. No nos olvidemos que somos uno en una misma mesa con el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Somos uno en una misma mesa con el Señor. Nos acordamos que la misma noche que nuestro Señor fue entregado, tomó pan. Quien pueda tomarlo allí donde está, en la casa, en el lugar que se encuentra de visita o que están reunidos con su familia. Acuérdese que la misma noche que nuestro Señor fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos, diciendo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es roto. Él estaba haciendo esta tipificación en persona y vivo, y aún no había sido muerto. Y estaba diciendo: este es mi cuerpo, tipificándolo. Haced esto en memoria de mí. Que tuvieran memoria, que lo hicieran en las veces que quisieran. Nunca puso cada 8, cada 15, cada 20, un mes, cuando quisiera. Nosotros llevamos un orden, por orden. Situación de hombre, cualquier momento lo podemos hacer. Y lo hacemos en los primeros días de cada mes. Asimismo, tomó también la copa. Hoy me la sirvieron como llenita, vean. Bueno. Y esto fue después de haber cenado, de haber tomado el pan. Luego toma la copa, después de haber cenado, diciendo: tomad esta copa todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, derramada por vosotros, la derramó por nosotros. Y esto lo hizo, para la remisión de los pecados. Remitir los pecados al fondo del mar. Trasladarlos. Acuérdense que una remisión es lo que se manda de un lugar a otro. Un traslado de mercancía, un traslado de algo. Y aquí el Señor remitió. Hizo esa remisión, trasladó el pecado del mundo, lo trasladó al fondo del mar. Esa es la remisión de pecados. Y nos dice y nos acuerda en su palabra: haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí, no por otra cosa. Solamente por acordarnos de lo que Él hizo por todos nosotros. Y acordarnos también que nuevamente viene a las nubes para recoger a la iglesia y llevarnos nuevamente a lo que estamos tipificando hoy, a la cena del Señor, en esas bodas del Cordero, porque cuando vamos allí es a unirnos en un solo cuerpo con el Señor y ser uno con Él, como Él es uno con el Padre. Y así nosotros también venimos a ser uno con el Padre. Una perfección, una unión perfecta, la unidad en el Espíritu. Vamos a entrar entonces a hacer uso de estos elementos. Permítanos venir delante de ti en verdadera humildad y fe al participar de esta ordenanza por Jesucristo nuestro Señor. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan, oramos por Él. Y voy a orar primeramente antes de comerlo, porque esto es una enseñanza que nos ha dejado el Señor. Amado Dios, presentamos este pan para que por favor tú lo purifiques. Santifícalo y purifícalo, Señor, porque va a entrar a nuestro cuerpo como emblema de tu cuerpo roto. Este pan representa tu cuerpo, Señor. Y todo aquel que come mi cuerpo, dice el Señor,
y bebe mi sangre es mi hijo y vivirá por siempre. Permita, Señor, que este pan sea llegando a nuestro cuerpo como el recuerdo de que tú vienes por la iglesia, por todos nosotros que nos estamos alistando y preparando para estar aprobados e ir contigo. El cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue dado por ti y por mí, nos preserva irreprensibles para la vida eterna. Toma y coma de este pan en memoria de que Cristo murió por ti y por mí. Podemos comer, mis queridos hermanos. Bien pueda. Nos preparamos para tomar el jugo, el fruto de la vid, de la uva, que representa la sangre de Cristo. Y como representación de la sangre de Cristo, oramos por esta copa con el fruto de la vid. Señor amado y Padre Santo, presentamos ante ti esta copa que representa la sangre que derramaste por toda la humanidad. Y te damos gracias. Y pedimos, Señor, que purifiques este jugo de la vid en representación de tu sangre preciosa que ha dado por toda la humanidad. Y que hoy nos corresponde hacerlo como en memoria de todo lo que tú hiciste en esa cruz. Dándote muchas gracias, Señor. La sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por ti y por mí nos preserve irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo y para la vida eterna. Bebe de esta copa en memoria de que la sangre de Cristo fue derramada por ti y por mí, y seamos agradecidos, mis hermanos. Bien pueda, mis hermanos, Dios me los bendiga. Entonemos el cántico para esta ocasión, la cual se llama la sangre de Cristo. Y dice así: la sangre de Cristo lavó mi corazón, por eso yo digo, en Cristo hay salvación. La sangre de Cristo lavó mi corazón, por eso yo digo, en Cristo hay salvación. Gloria a la sangre de mi Jesús, ella es la que lava al pecador. Gloria a la sangre de mi Jesús, ella es la que lava al pecador. La sangre de Cristo lavó mi corazón, por eso yo digo, en Cristo hay salvación. La sangre de Cristo lavó mi corazón, por eso yo digo, en Cristo hay salvación. Gloria a la sangre de mi Jesús, ella es la que lava al pecador. Gloria a la sangre de mi Jesús, ella es la que lava al pecador. Un aplauso para el Señor, bien fuerte. Muchas gracias, Dios, porque nos has permitido cumplir con este mandamiento tan profundo, en el cual hace tanto bien a nuestra vida. Y vamos a mirar ahora, ya después de esta hermosa fiesta que hemos hecho aquí todos juntos en este grupo, para que vayamos a la palabra de Dios que estamos mirando desde hace un tiempo, y que hoy vamos a volver allí porque falta todavía bastante que recorrer en ella. Recordándonos que tenemos el tema que Dios pone a prueba nuestra fe. Ese es el tema que estamos viendo. El título de la prédica es que Dios pone a prueba nuestra fe.
Y para ello estamos viendo el texto bíblico de Génesis, capítulo 22, en los versículos del 1 al 19. Vamos a hacer esa lectura de la palabra de Dios en este texto. Y habíamos iniciado, ya llevamos creo 2 domingos con este tema, y estamos aún en el punto número 1. Pero le hemos sacado gran provecho y espero que le sigamos sacando este provecho, porque es el alimento espiritual para nuestra vida. Y la vida de nosotros tiene que ser la vida de salvación. Génesis 22, del 1 al 19, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la cual dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Ya empezó a decir que Dios estaba probó a Abraham. Por eso la prédica tiene ese título: Dios pone a prueba nuestra fe. Y aquí está probando nada más ni nada menos a quien fue llamado el Padre de la fe. Y dice el versículo 2, vamos a ver de qué manera lo probó. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá, por cuando se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Cuando hay fe y se obra en esa fe,
hay provisión. Cuando hay fe y no se obra en esa fe, no hay provisión. Porque la fe sin obra es muerta. ¿Mm? Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Voy en el 17. Vuelvo y leo el 16. Y dijo, por mí mismo juraré, he jurado, dice Jehová. De pronto no leí el 15, por eso algunos se trastornaron en la lectura. El 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo, y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Démonos cuenta que la obediencia a Dios trae mucha bendición. Realmente estar en obediencia vale la pena, mis hermanos. Él obedeció, pasó esta prueba. ¿Cuántas pruebas has tenido tú, hermano? ¿Cuántas pruebas has podido alcanzar o lograr? Te digo algo, vendrán más pruebas. Si no hubiese prueba, no había galardón. Por eso las pruebas del IFEX, las pruebas del estudiante, le dan un galardón a la final cuando pasa esas pruebas. Igualmente nosotros tenemos que pasar muchas pruebas. Y buenas son las pruebas, dice el Señor. Pero hay por aquel que vengan las pruebas. Porque muchos son acreedores de hacer pruebas para otros. No. Él nos prueba a nosotros solamente. Así que dejémonos probar por el Señor. Mientras estemos en obediencia, que vengan todas las pruebas que sean. Porque la obediencia lleva al triunfo de la prueba. Y démosle gracias a Él. Por eso, en el punto 1 que estamos mirando de este pasaje, que dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, le dijo a Abraham y él respondió, heme aquí. Igualmente nosotros respondamos, Señor, heme aquí. Estoy para que me pruebes, porque una vez nacido de nuevo, una vez estando bien delante del Señor, que venga la prueba, hermanos. No nos dé miedo. La prueba que sea, porque si estamos en obediencia para con Dios, no hay prueba que vaya a molestarnos. Por eso nos llevó a ese estudio en este versículo 1 sobre las pruebas espirituales. Porque Él tiene unos métodos divinos usados para probar a los creyentes. Y tú y yo como creyentes estamos siendo probados. Cada vez estamos siendo probados. Si realmente hemos creído en Dios y en su Hijo. Y estas pruebas espirituales nosotros ya las empezamos a ver. Y primeramente vimos la prueba espiritual para los creyentes al pedir grandes sacrificios. Y lo vimos precisamente con este texto bíblico 22:1 de Génesis. Cómo probó a Abraham con lo que acabamos de leer. Pero también estos métodos divinos que hace Dios hacia nosotros para probarnos, lo hace al guiar
a los hombres por un camino difícil. A veces nosotros tenemos que ir por caminos difíciles, hermanos. No todo se pone como en bandeja de plata. Pero estas pruebas son importantes porque ahí donde decimos no interesa el camino difícil, vamos con Dios. Y por eso hemos pasado hasta este momento. Según la edad que tengamos cada uno de nosotros, la hemos pasado. Estas pruebas. Porque hemos tenido plena confianza en Dios y porque hemos sabido obedecer a su palabra, mis hermanos. Eso ya lo vimos en el anterior domingo. Pero vamos a seguir mirando lo que empezamos este domingo anterior. Al dar la oportunidad para elegir. Dios nos da una oportunidad para elegir. Qué rico que tengamos ese libre poder de decisión. ¿Qué tal que no fuera así, mis hermanos? Y tuviéramos que ir ahí como marionetas, porque así lo quiere Dios o cualquiera, ¿no? Bueno, que fuera Dios todavía. Pero nosotros no debemos de ir al lineal de ninguno. Nosotros tenemos que ir al lineal de nuestra propia personalidad. Porque Dios ha hecho una personalidad en ti y en mí, y en todos muy diferente. Que unas se parezcan a otras, bueno, está bien. Unas buenas y otras malas. Pero lo importante es tener la personalidad que Dios nos da. Y eso se da por ese libre poder de decisión. Cada uno va a mirar la personalidad y el libre poder de decisión en cómo lo ha encaminado en su vida. Por eso Él nos da esa oportunidad de elegir. Y nosotros ya vimos esta oportunidad de elegir en primera carta a los Reyes 3:5 y lo vimos también por allá en Salmo 7 al 9. No sé, no, creo que no hemos visto esto todavía. Vamos a empezar a verlo. Pensé que ya habíamos empezado. No, es que vamos a empezar aquí. La oportunidad de elegir. Vamos a mirarla primero en primera carta de Reyes, primer libro de Reyes, 3:5. A ver, miremos allí. Y dice así: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Aquí le estaba dando una oportunidad al rey Salomón de elegir qué quería. No le dijo pídeme tal cosa, no. ¿Qué quieres pedir? Le dio esa oportunidad de elegir. Como la oportunidad que nos ha dado de conocerle y de estar en él. No es que él dijo tienes que recibirme, te toca, sino se presenta como aquel que dio su vida por nosotros y le recibamos o no, él no puede hacer otra cosa que... Así que nosotros habiendo decidido, y los felicito a mis hermanos, todos los que hemos decidido recibir a Jesús en nuestro corazón, porque estamos recibiendo la salvación y la vida eterna. Así le tocó decidir a Salomón y él decidió muy bien, tú sabes, nosotros sabemos que él eligió sabiduría por medio de todo, por encima de todo. No le pidió riqueza, no le pidió otras cosas, posesiones ni nada de esto, le pidió algo que se llama sabiduría. Y mire que lo pidió como si tuviera ya sabiduría. ¿Por qué? Porque con la sabiduría se consigue todo. Todo va a través de la sabiduría. Si nosotros somos sabios, conseguimos lo que sea, mis hermanos, por medio de esta sabiduría. Y así lo hizo este rey. También vamos a mirar en Deuteronomio 13:3. Vamos allí a Deuteronomio 13:3. Donde nos da también para elegir. Pero aquí nos va a hablar de algo que es supremamente importante para nosotros, mis hermanos, tener en cuenta, que es la idolatría, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 13:3, donde nos da la oportunidad de elegir, mis hermanos, vamos a mirar la cita bíblica, de pronto no la di como era, me salté algo, y vamos a mirar entonces mejor
segunda de Crónicas. Sí, segundo libro de Crónicas. 32-31. Pero lo vamos, el 31 es el clave. Y lo vamos a leer del 27 al 31. Aquí segundo libro de Crónicas. 32. La vamos a leer del 27 al 31 teniendo en cuenta que el 31 es el versículo clave. Disculpen, mis hermanos, me fui para otro lado en este momento. Y dice así la palabra de Dios. No se olvide que estamos mirando sobre el dar oportunidad para elegir. Y estuvo Ezequías, vea, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata, oro, piedra preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, de vino y de aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas, de vacas en gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón de arriba y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. El 31, que es el clave, dice: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Dios le probó ahí. Y él le da a elegir si sí o no da a conocer todas estas cosas o no. Qué bonito que podamos nosotros elegir hacer, decir, actuar. Y estamos viendo los ejemplos de que Dios nos permite también elegir en nuestra vida. Por eso yo felicité y felicito a todo aquel que eligió seguir a Cristo. Porque es una elección sabia. Sabia en gran manera. Vamos a mirar Salmos 7:9. Vayámonos allí al Salmo 7:9. Y miremos allí sobre la oportunidad para elegir. Y dice así la palabra de Dios en este Salmo 7:9. Frenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Aquí está hablando claro que Dios prueba no solo la mente, sino el corazón. A veces Dios nos prueba de qué manera pensamos. Y las decisiones vienen por el pensamiento. Pero Él va más allá y prueba nuestro corazón, de qué estamos hechos. Si tenemos o no a Jesucristo o a Jesús en nuestro corazón. Entonces, hermanos, no echemos en saco roto cualquier prueba que venga del Señor. Más bien démosle gracias. Porque mire lo que hay aquí implícito. Una persona cuando no es probada por ningún medio, por ninguna forma, ¿qué puede pensar? ¿Dónde está Dios? No está por ningún lado. Porque Dios prueba a los creyentes. Ese es lo que estamos viendo, el tema. Cuando Dios prueba a los creyentes, me está haciendo ver que Él está ahí, supervisándome de qué manera estoy yo. Y eso me da ánimo, aliento de saber que Él está conmigo. Si no me probase, hay afán. Y pasamos los días sin pena ni gloria. Y así podemos terminar cualquier tiempo, cualquier situación de tiempo, y nunca sabemos si somos de Dios o no. ¿Ven? Vamos a mirar ahí mismo en el Salmo 11:5. 11:5, en el Salmo 11:5. Ahí un poquito más adelante.
Y creo yo que con este salmo nos toca cerrar por tiempo. Y dice así el Salmo 11:5. Jehová prueba al justo. Oigan esto. ¿Cómo queda como pensando uno? ¿Por qué va a probar a un justo? Dios sabe por qué lo hace. Ya les dije antes, si no estamos probados por Dios, si Él no está pendiente de nosotros, vamos a extrañar como cuando el papá o la mamá estamos en casa, uno hoy, en esta cuarentena, tanto tiempo en casa y con papá y mamá al lado, y no nos dirija la palabra, nos pregunte nada y nos digan nada, como que es extraño, ¿cierto? La mamá o el papá tiene que dirigirse a nosotros, al menos decirnos, ¿qué piensa, hijo mío, hoy? ¿O cómo pasaste la noche? Al menos, ¿o qué vas a desayunar? Algo. Pero cuando no se dirige a nosotros, nos toca decir qué le pasó a mi papá y mi mamá que no están conmigo. Asimismo, el justo también tiene necesidad de prueba. Aquí estamos mirando, dice, Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Cuando uno aborrece algo, no quiere tener memoria de eso. Así que a estos que nombra aquí, pero al malo y al que ama la violencia, su alma lo aborrece, no lo tiene en cuenta, para nada. Para nada. Lo deja a su propia suerte, él mismo se lleva a su destino. Él mismo se está haciendo sus pruebas. Y esas pruebas lo pueden ahogar, lo pueden aniquilar, porque ahí no está Dios para ayudarle en esa prueba. Pero todos nosotros los que somos probados y que tenemos a Dios y a Jesús en nuestro corazón, ninguna prueba nos puede sucumbir. Nada, ninguna prueba, porque Dios no nos pone pruebas que no podamos pasar, porque Él está con nosotros para hacernos una aprobación y probarnos como se prueba el oro y como se prueba la plata, con fuego. Le damos gracias a Dios por esta su palabra. Quedamos todavía para seguir mirando más adelante sobre este mismo de dar aprobación o oportunidad de elegir. Pero Dios, gracias porque hasta aquí tú nos has permitido y nos has enseñado que las pruebas vendrán, pero nosotros estamos firmes en ti para que vengan. No interesa la prueba. Solamente pedimos que no sean como la que le tocó a Abraham, porque qué prueba más dura que le tocó a este varón de Dios. Pero aún así él reconoció allí la prueba del Señor y la pasó a costa de lo que pudiera suceder, porque tenía fe que la promesa se tendría que cumplir en su hijo Isaac, que de él habría la descendencia que no se pudiera contar, tanto que la hizo como ejemplo de las estrellas y la arena del mar. Gracias, Dios mío, porque tú alimentas cada día nuestra fe y hace que crezcamos en esta fe por medio de este Padre Abraham, el Padre de la fe. Aumentanos la fe, Señor, y que esta fe nos sirva para ayudarnos primeramente nosotros y asimismo ayudar a otros que no tienen fe en ti, amado Rey. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.